Alejandro caminaba por las vibrantes calles de la Ciudad de México, donde el sol iluminaba cada esquina, creando un escenario casi mágico. Los colores de los mercados, el aroma de las comidas típicas y las risas de los niños jugando en las aceras lo rodeaban como un manto de recuerdos. Sin embargo, para él, ese día soleado no hacía más que acentuar su soledad. Con cada paso, los recuerdos de Isabella, su difunta esposa, surgían como fantasmas, danzando en las sombras de su mente. Se encontró pensando en cómo a ella le encantaban esos días cálidos, cuando la ciudad se llenaba de vida y alegría. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los mejores tacos del mundo?, murmuró para sí mismo, casi esperando que la respuesta de Isabella resonara en la brisa. Todavía no he encontrado nada que se le compare, mi amor. El dolor de la añoranza apretaba su corazón, pero la vida continuaba, y se sentía atrapado en un ciclo de recuerdos que no lo dejaba vivir plenamente. Mientras caminaba, Alejandro se detuvo en un mercado local, donde los puestos estaban repletos de frutas frescas y especias. El olor de las tortillas calientes lo llevó de regreso a una cena romántica que tuvo con Isabella, donde las risas y las miradas apasionadas eran la norma. Recordó cómo ella sonreía al mordisquear un taco, sus ojos brillando con satisfacción. Siempre tuviste un gusto exquisito, Isabella, pensó, casi riendo. Todavía me pregunto cómo podías comer tanto sin engordar. Los vendedores, con sus amplias sonrisas y voces animadas, parecían tan distantes de la tristeza que habitaba en el corazón de Alejandro. Observó a una mujer mayor que vendía flores, ofreciendo un ramo de margaritas a una joven. Son hermosas, ¿verdad?, comentó la mujer, con un brillo en los ojos. Estas flores siempre traen alegría. Sí, respondió Alejandro, con una sonrisa triste. Recuerdan a la primavera, cuando todo renace. Dio un paso adelante, pero al mirar las flores, la visión de Isabella lo invadió nuevamente. Ella adoraba las margaritas. El peso de su ausencia era palpable, casi como una presencia física. Después de un tiempo, Alejandro decidió alejarse del mercado, su corazón pesado y sus recuerdos aún frescos. Sus pies lo llevaron a un edificio de lujo que siempre admiró. La arquitectura impresionante, con sus líneas elegantes y detalles ornamentales, lo hacía dudar. Era un lugar en el que siempre soñó entrar, pero algo lo detenía. El miedo a lo desconocido, al dolor que eso podría traer, lo hizo detenerse en la puerta. Puedes hacerlo, Alejandro, susurró para sí mismo. Ella está contigo, de alguna manera. Solo entra. La excitación aún lo dominaba, pero un impulso interno lo llevó a empujar la puerta y entrar. El aire fresco del interior y el suave aroma de madera pulida lo saludaron, y se sintió como un intruso, pero al mismo tiempo, un explorador en busca de algo que no sabía qué era. Mientras caminaba por los pasillos, notó que la decoración estaba llena de vida y arte, cada detalle parecía contar una historia. ¡Qué lugar fascinante!, pensó, admirando las obras expuestas en las paredes. Pero lo que realmente lo mantenía allí era la sensación casi palpable de que algo lo estaba esperando. Y entonces, con una mezcla de expectativa y aprensión, Alejandro decidió seguir adelante, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría imaginar. Alejandro atravesó el vestíbulo del elegante edificio, su corazón latiendo en un ritmo frenético. La luz del sol entraba por las grandes ventanas, reflejándose en superficies pulidas, pero su mente estaba en un torbellino. Aún no podía creer que, entre todos los recuerdos y fantasmas de su vida, estaba a punto de ver a Isabella nuevamente. Al entrar, un escalofrío recorrió su espalda, cada paso parecía cargado de un significado que no comprendía del todo. Cuando sus ojos finalmente encontraron a Isabella, el mundo a su alrededor se desvaneció. Ella estaba allí, tan vibrante y real como el día en que se despidieron. Vestida con un vestido floreado que recordaba haber visto en una de sus salidas, ella parecía irradiar una luz suave que llenaba el ambiente. Alejandro quedó paralizado, incapaz de moverse, como si un hechizo lo hubiera aprisionado. No podía creer que esa visión no era producto de su mente en duelo, sino una realidad palpable. ¿Isabella? Finalmente pudo susurrar, su voz temblorosa, llena de incredulidad y esperanza.
¿Eres tú? Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba alegría y una tristeza sutil. Alejandro, sabía que vendrías. Su voz era dulce y familiar, como una canción que no había sido escuchada en mucho tiempo. Pero había algo más, algo que lo inquietaba. A los pies de Isabella, una niña jugaba. Sus cabellos rizados brillaban bajo la luz del sol y sus ojos eran un espejo de lo que Alejandro conocía tan bien. Sintió un apretón en el corazón, una mezcla de amor y confusión. La niña giraba en círculos, riendo, y cada risa sonaba como un eco de la infancia que nunca tuvo la oportunidad de vivir con su esposa. ¿Quién es ella?, preguntó Alejandro, sin poder ocultar la emoción en su voz. La carga de la pregunta flotó en el aire entre los tres, como si el tiempo se hubiera detenido. Es nuestra hija, respondió Isabella, su voz suave pero cargada de un significado profundo. La hija que siempre soñamos tener. Sus palabras resonaron en la mente de Alejandro, como si cada sílaba estuviera esculpiendo una nueva realidad. Hija, repitió, la mente girando como una tormenta. Pero, ¿cómo? No sabía que estabas embarazada. La revelación lo golpeó como un rayo, y sintió que se desmoronaba por dentro. El dolor de la pérdida se mezclaba con la alegría de una nueva vida, creando una confusión emocional que apenas podía soportar. Isabella se acercó a él, su mirada penetrante. No tuve la oportunidad de contarte, amor. Pero ella es la esencia de nuestro amor. La luz que continúa brillando incluso después de la oscuridad. La niña, escuchando el nombre del padre, se dio la vuelta rápidamente y sonrió a Alejandro. Su sonrisa era tan familiar, tan reconfortante, que hizo que su corazón se disparara. «Hola, papá», exclamó, sus ojos brillando con inocencia y alegría. Esa palabra resonó en su alma, como una melodía que nunca supo que deseaba escuchar. Alejandro dudó, las palabras acumulándose en su garganta. Quería abrazarlas, quería sentir la cálida presencia de su esposa y la alegría de su hija, pero un miedo profundo lo paralizaba. ¿Cómo es esto posible?, preguntó, casi implorando por una respuesta que tuviera sentido. Estás aquí, pero, ¿cómo? ¿Qué significa esto? Isabella lo miró con una mezcla de tristeza y amor. A veces, el amor trasciende la muerte, Alejandro. Siempre estaré contigo, y nuestra hija es la prueba de ello. La niña se acercó, sujetando la mano de Isabella y extendiendo la otra hacia Alejandro. «Papá, ¿vamos a jugar?». La invitación inocente de la niña era una luz en medio de la tormenta de emociones que lo envolvían. Alejandro sintió una ola de amor incondicional y, al mismo tiempo, una profunda tristeza. Quería correr y abrazar a esa niña, pero la realidad de su pérdida aún lo mantenía atrapado. «Yo, no sé si soy el padre que ustedes merecen», murmuró, su voz cargada de inseguridad. «Tú eres todo lo que ella necesita», respondió Isabella, su voz firme y llena de amor. «Y todo lo que siempre he querido. Solo tienes que creer». Alejandro miró los ojos de la mujer que amó, y a la niña que podría ser la continuación de su amor. Y, por un breve momento, sintió que, tal vez, la vida aún podría ofrecer un camino de luz en medio de la dolor. Alejandro caminaba por las calles de la Ciudad de México, aún aturdido por la visión de Isabella y la niña. Su corazón, un mosaico de recuerdos y emociones, pulsaba con la intensidad de las memorias que lo rodeaban. Los vibrantes sonidos del mercado local lo atrajeron, y el aroma de las tortillas frescas lo hizo detenerse por un momento. Cerró los ojos y fue transportado a una cena romántica en casa, donde Isabella había preparado su platillo favorito. Las risas que resonaban en esas paredes parecían pertenecer a otro tiempo, y una ola de nostalgia lo envolvió. Mientras caminaba, un pensamiento lo consumía, la promesa que le había hecho a Isabella de siempre cuidarla. Pero ahora se encontraba ante una nueva realidad, una que desafiaba la lógica y la razón. ¿Qué significaba seguir adelante cuando el pasado aún lo atrapaba? Esa duda lo acompañó hasta que avistó a María, una vieja amiga de su juventud, que estaba pintando en una esquina. «María», llamó Alejandro, su voz cargada de sorpresa y alivio al verla.
Alejandro, Dios mío, ¿cuánto tiempo?, exclamó María, dejando el pincel y acercándose. ¿Cómo estás? Yo, estoy tratando de entender algunas cosas, respondió él, la hesitación evidente en su voz. La vida ha sido un poco complicada desde que, ya sabes. María asintió, su expresión suavizándose. Yo también he pasado por momentos difíciles. El arte me ha ayudado a lidiar con el dolor. ¿Te acuerdas de cómo tú e Isabella siempre incentivaban mi pintura? Claro que sí. Tenías tanto talento, dijo él, una sonrisa nostálgica surgiendo en su rostro. Y la vida te llevó a ser una artista callejera. Sí, y me encanta. El arte es una forma de comunicación que no necesita palabras. Habla directamente al corazón de las personas, explicó María, gesticulando hacia el cuadro que estaba pintando. Este aquí está inspirado en ti e Isabella. El amor que ustedes tenían era tan puro, tan verdadero. Alejandro miró la tela. Era una representación de una pareja bailando bajo la luz de la luna, los rostros desbordando alegría y amor. Sintió una ola de nostalgia invadir su ser, y su voz falló por un momento. Es hermoso, María. Muchas gracias. Necesitas expresar lo que sientes, Alejandro. No puedes guardar todo solo para ti, dijo María, con una mirada seria. La vida continúa, aunque el dolor persista. Tienes que encontrar una manera de seguir adelante. Lo sé, pero es difícil, murmuró él, sintiendo el peso de sus palabras. Apareció una niña que, bueno, es muy parecida a Isabella. No sé lo que eso significa. María lo observó con atención, su mirada penetrante. A veces, las respuestas vienen de lugares inesperados. Necesitas permitirte sentir, incluso si eso significa enfrentar el dolor. ¿Y si no sé cómo hacer eso? Alejandro cuestionó, la vulnerabilidad transpareciendo en su voz. No necesitas saber todo ahora. Solo comienza. La música siempre fue tu pasión. Recuerda cómo solías componer canciones para Isabella, ¿por qué no lo haces de nuevo?, sugirió María, con una sonrisa alentadora. La música puede ser tu refugio. Alejandro cerró los ojos por un instante, recordando las melodías que habían llenado sus noches. La música siempre había sido una extensión de sus sentimientos, una forma de comunicación que trascendía las palabras. Quizás tengas razón, admitió, la esperanza comenzando a brotar dentro de él. María tomó un pequeño cuadro que tenía a su lado y se lo entregó a Alejandro. Llévalo. Cuando lo mires, recuerda el amor que tú e Isabella compartieron. Y recuerda que puedes crear nuevos recuerdos, si te abres a eso. Gracias, María. Esto significa mucho para mí, dijo Alejandro, sosteniendo el cuadro con cuidado. Voy a intentarlo. La conversación con María encendió una chispa de voluntad dentro de Alejandro, una necesidad de reconectar con la música y con las emociones que había enterrado. Mientras se despedía de ella, sus pasos parecían más ligeros, como si una carga se hubiera aliviado temporalmente. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero había una nueva determinación en su corazón. Estaba decidido a encontrar su camino de regreso a la música, y, quién sabe, a la vida. Alejandro caminaba por las vibrantes calles de la Ciudad de México, el sol filtrándose a través de las copas de los árboles, creando un juego de luz y sombra. Las memorias de Isabella eran como ecos en su mente, susurrando recuerdos de risas y toques suaves. Se permitía sentir el dolor de la añoranza, mientras las personas a su alrededor vibraban en alegría, ajenas a la tormenta emocional que lo consumía. Tras un tiempo vagando, se encontró con un pequeño parque, donde un grupo de jóvenes se reunía para tocar música. El sonido de violines y guitarras llenaba el aire, creando una atmósfera mágica. El corazón de Alejandro se aceleró al recordar sus propias aspiraciones musicales, que habían sido enterradas bajo el peso de la pérdida. Dudó, pero decidió acercarse, atraído por la melodía que parecía llamar su nombre. Fue en ese momento que vio a Javier, un joven músico que había conocido anteriormente. Javier estaba sentado en un banco, observando a los demás tocar.
Sus ojos brillaban con una pasión ardiente, pero había una sombra de tristeza en su mirada. Alejandro se acercó a él, una sonrisa tímida en el rostro. «Hola, Javier, ¿cómo estás?», preguntó Alejandro, tratando de ocultar su propia melancolía. Javier lo miró, una sonrisa hesitante surgiendo en sus labios. «Hola, Alejandro. Estoy tratando de encontrarme, creo, ¿y tú?». «Yo estoy en un momento complicado. Vi algo que me hizo recordar mucho del pasado», respondió Alejandro, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una cargara el peso de sus memorias. Javier asintió, entendiendo. «La música puede ser un buen remedio para eso, ¿sabías? Es como si cada nota nos ayudara a sanar las heridas». «Sí, solía componer. Era algo que me hacía sentir vivo», dijo Alejandro, mirando al suelo mientras hablaba. «Pero después, todo cambió». «Siento mucho», murmuró Javier, la compasión visible en su mirada. «Perdí a mi hermana antes de conocerla. La dolor es difícil de cargar». Alejandro sintió un apretón en el corazón. «¿Nunca tuviste la oportunidad de conocerla?». «No», respondió Javier, la voz levemente entrecortada. «Pero la pérdida de ella siempre me ha acompañado. A veces, siento que estoy atrapado, incapaz de seguir adelante». «Lo entiendo», dijo Alejandro, sintiendo una conexión instantánea. «La pérdida es una sombra que nunca nos deja». Javier miró a Alejandro, y en sus ojos había una chispa de esperanza. «Pero tal vez la música pueda ayudarnos a liberar esas sombras, a expresar lo que sentimos». «¿Qué piensas?». Alejandro reflexionó por un momento. «Quizás tengas razón. La música siempre ha sido una forma de conectarme con mis sentimientos, con Isabella. Entonces, ¿por qué no te presentas aquí?». «A la gente le encanta escuchar nuevas voces», sugirió Javier con un brillo de entusiasmo. «Sería un gran comienzo para ti». Alejandro dudó, la idea de presentarse sonaba aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Y si fallo? ¿Y si los recuerdos son demasiado fuertes? «Nunca lo sabrás hasta que lo intentes», respondió Javier, con determinación en su voz. «La música no se trata de perfección, se trata de la verdad que pones en ella». Escuchando esas palabras, Alejandro sintió una oleada de coraje mezclada con miedo. No podía permitir que el dolor lo paralizara para siempre. «Tal vez deba intentarlo», dijo, más para sí mismo que para Javier. Javier sonrió ampliamente, como si hubiera visto una luz encenderse en los ojos de Alejandro. «Eso es. Y yo estaré aquí para apoyarte». Mientras conversaban, Alejandro se dio cuenta de que la conexión entre ellos no era solo sobre la música, sino sobre la lucha común contra el dolor y la soledad. Era una amistad naciendo en medio de la tragedia, una oportunidad de renovación. «Gracias, Javier. No sabes cuánto significa esto para mí», dijo Alejandro, sintiéndose más ligero, como si una parte de la carga hubiera sido retirada de sus hombros. «Estamos juntos en esto, Alejandro. Hagamos que la música nos libere», exclamó Javier, y juntos, se unieron al grupo de músicos, listos para transformar sus penas en canciones que resonaban por las calles de la Ciudad de México. Alejandro dudó al entrar al parque, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba a Isabella y a la niña jugando bajo la sombra de un frondoso árbol. El escenario encantador, con los rayos de sol filtrándose a través de las hojas, parecía un cuadro perfecto, pero para él, era un tormento. La pequeña, con su cabello rizado y un vestido colorido, giraba en círculos, riendo con una alegría tan pura que le apretaba el pecho. Sentía una mezcla de anhelo y miedo, como si estuviera a punto de cruzar una frontera que nunca imaginó que existiría. «Es solo una ilusión», murmuró para sí mismo, tratando de convencerse de que solo estaba soñando. Pero, al mirar más de cerca, no pudo negar la innegable semejanza entre la niña y él. Los mismos ojos castaños, la misma sonrisa tímida que recordaba tanto a la de Isabella. ¿Qué era esa niña? ¿Un eco del pasado? ¿Un anhelo insatisfecho? Alejandro se sintió paralizado, luchando contra el impulso de acercarse.
Recordó la promesa que le había hecho a Isabella, de siempre cuidarla, incluso en la muerte. Pero ahora, frente a esa visión, la promesa parecía mucho más compleja. ¿Qué tipo de cuidado podría ofrecer a una niña que, en su propio corazón, no sabía si realmente existía? Observó a la niña jugar, sus pequeños pies descalzos tocando la hierba, y sintió como si el dolor de la pérdida se convirtiera en un peso insoportable sobre sus hombros. «Eres tan hermosa», decía Isabella, mirando a la niña con un amor que trascendía en cada palabra. «Mira cómo se divierte». Alejandro tragó en seco. «Isabella, ¿eres tú?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera pensar. La voz temblaba, y estaba tan cerca de romperse. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría explicar el torbellino de emociones que lo dominaba? Isabella se volvió hacia él, su sonrisa era a la vez cálida y triste. «Sí, Alejandro. Soy yo. Y ella, es nuestra». Las palabras quedaron flotando en el aire, como si tuvieran un peso propio. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies vacilaba. ¿Nuestra? ¿Estás diciendo que ella es nuestra hija? La incredulidad en su voz era palpable. Luchaba contra la realidad que se desenrollaba ante él, tratando de entender cómo podía ser posible. Isabella se había ido antes de que él supiera que ella estaba embarazada. La pequeña, atraída por la conversación, se volvió y lo miró. Sus ojos brillaban con la inocencia de la infancia, y de repente, sonrió, una sonrisa que era un reflejo de Isabella. «Papá». La palabra salió de sus labios como un dulce canto, y Alejandro sintió su corazón desmoronarse. Estaba en estado de shock, incapaz de reaccionar. La palabra resonó en su mente, haciendo que todo a su alrededor pareciera girar. «¿Yo, soy tu padre?». La pregunta sonó más como una súplica. Los sentimientos de amor, pérdida y un deseo abrumador de conectarse luchaban dentro de él, creando un torbellino de emociones que casi lo dejaba sin palabras. Isabella se acercó más, su expresión era una mezcla de tristeza y un amor incondicional que lo hizo sentir como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. «Sí, Alejandro. Siempre soñé con tener una vida contigo y con ella. Y aún en la muerte, la traje a la vida. Ella es nuestro amor, nuestra continuidad». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Alejandro, mientras la realidad lo golpeaba como una ola. No sabía cómo lidiar con el dolor de haber perdido a Isabella y, al mismo tiempo, la alegría de haber encontrado una parte de ella, la hija que nunca supo que existía. Se vio atrapado en un dilema que no podía comprender del todo, pero que, de alguna manera, también parecía un regalo. Alejandro dudó por un momento, la mente en un torbellino de emociones conflictivas. Observó a la niña jugar en el parque, su cabello rizado danzando al viento, mientras los rayos de sol se filtraban entre las hojas de los árboles. La imagen de la pequeña lo dejaba aturdido. Los gestos, las sonrisas, todo recordaba a Isabella de una manera que nunca había imaginado. Se sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo de sentimientos, un lugar donde el amor y el dolor se entrelazaban en una danza compleja. Con el corazón latiendo aceleradamente, Alejandro dio un paso al frente. El mundo a su alrededor parecía haberse reducido, el murmullo del parque, las risas de otros niños, todo eso desapareció mientras se acercaba a una escena que parecía surrealista. La niña, distraída con un juguete colorido, de repente se giró, y Alejandro se quedó paralizado al encontrar su mirada. Sus ojos eran iguales a los de Isabella, profundos y llenos de vida. «Papá», exclamó la niña, con una voz clara y dulce que resonó en su corazón como una canción familiar. Las palabras lo golpearon como un trueno, haciendo que su mundo interior se desmoronara. Recordó cómo Isabella siempre soñó con ser madre, y ese simple llamado le hizo sentir un amor tan abrumador que casi lo derribó. Isabella, que estaba sentada allí, le sonrió. Pero había algo en su sonrisa que le provocó un nudo en la garganta. Era una mezcla de alegría y una profunda tristeza, como si ella estuviera despidiéndose de algo que nunca podría haber tenido. Él la miró, buscando respuestas en su mirada.
¿Isabella? La llamó, con la voz temblorosa. ¿Eres tú? Sí, Alejandro, respondió ella, su voz suave como una brisa de verano. Estoy aquí. Pero antes de que él pudiera hacer más preguntas, la niña se acercó, tirando de su mano. Ven a jugar, papá. La inocencia de la pequeña era casi dolorosa, y Alejandro sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo, como si cada recuerdo de Isabella se estuviera reuniendo en ese momento. ¿Cómo es posible? Apenas logró articular las palabras. ¿Tú estás viva? Isabella miró a la niña, y un brillo de amor llenó sus ojos. Ella es nuestra hija, Alejandro. La hija con la que siempre soñé tener. Las palabras de Isabella cortaron el aire como un cuchillo, y Alejandro se quedó sin palabras, la comprensión formándose lentamente en su mente. ¿Qué estás diciendo? Apenas podía procesar la información. Yo no sabía que estabas embarazada. Isabella sonrió con tristeza, y sus manos temblaban levemente. No tuve la oportunidad de decírtelo. Yo estaba tan feliz de que estuviéramos juntos, pero las cosas cambiaron tan rápido. Miró a la niña que ahora estaba a su lado, observándolo con curiosidad. Ella es la personificación de nuestro amor. La llevé en mi corazón hasta el último momento. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. Una mezcla de alegría y dolor invadió su corazón. Pero, ¿cómo pude no saber? ¿Cómo pudiste dejarme sin saber que teníamos una hija? Las palabras salieron como un susurro desesperado. Porque quería que siguieras adelante, Alejandro, respondió Isabella, con la voz entrecortada. Quería que tuvieras la oportunidad de vivir, de amar, de ser feliz. Y ahora, ella es tu oportunidad. Él miró a la niña, que balanceaba las piernas, llena de vida e inocencia. La verdad comenzó a asentarse en su mente, tenía una hija. El amor de Isabella aún vivía a través de ella. Pero, al mismo tiempo, el dolor de no haber compartido esos momentos con Isabella se volvió insoportable. No sé si estoy listo para esto, confesó, la vulnerabilidad a la vista en su voz. Isabella se acercó, colocando una mano reconfortante en su brazo. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo sabe que siempre estaré contigo, de alguna manera. Y ella te necesita, Alejandro. Nos necesitamos. Esas palabras resonaron en la mente de Alejandro como un mantra. Miró a la niña, que ahora le sonreía, y sintió una nueva esperanza comenzando a florecer en su corazón. La jornada apenas comenzaba, pero sabía que, de alguna forma, Isabella y su hija siempre serían parte de él. Alejandro se sentó en un banco en el parque, el corazón latiendo como si estuviera en un concierto en vivo. La imagen de Isabella, tan familiar y, a la vez, tan distante, llenaba sus pensamientos. La niña jugaba junto a ella, su risa resonando como una melodía que casi reconocía. La escena era mágica, pero también devastadora. Sentía una mezcla de amor y pérdida, un torbellino de emociones que lo dejaba sin palabras. Isabella lo miró con una sonrisa triste, sus ojos reflejando una profundidad de sentimientos que Alejandro no podía procesar. Siempre supe que un día vendrías, dijo ella, su voz suave como los acordes de una canción que había olvidado. Esta es nuestra hija, Alejandro. Las palabras de ella resonaron en su mente, y sintió que se ahogaba por dentro. Hija, repitió, como si intentara dar sentido a la realidad que se desplegaba ante él. Pero, ¿cómo no me dijiste? El dolor y la confusión se entrelazaban en su voz. No pude, respondió Isabella, intensificando la tristeza en su mirada. En aquel día fatídico, no sabía que estaba embarazada. Cuando me fui, me di cuenta de que la vida continuaría de alguna forma. Así que, encontré una manera de estar contigo, a través de ella. Señaló a la niña, que corría despreocupadamente, su cabello rizado ondeando al viento. Alejandro observaba a la pequeña, que ahora se giró hacia él y lo llamó. Papá.
La palabra sonó como una sinfonía en sus oídos, y sintió que su corazón se rompía. Recordó todos los momentos que no tuvo la oportunidad de experimentar, los sueños que nunca podrían hacerse realidad. Nunca supe qué estabas esperando. Perdí tanto tiempo, Isabella. La expresión de Isabella se suavizó, y se acercó, colocando su mano sobre la suya. No perdiste tiempo, Alejandro. Cada momento que viviste desde mi partida te trajo hasta aquí. La vida está llena de dolor, pero también de amor. Ella es la prueba de que aún existe algo nuestro. ¿Cómo puedo ser padre ahora? Alejandro cuestionó, su voz temblorosa. ¿Cómo puedo cuidar de ella, cuando apenas puedo cuidar de mí mismo? La angustia en su pregunta era palpable. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti, respondió Isabella, la confianza en su voz brillando como una luz. Siempre has sido un hombre fuerte, capaz de amar profundamente. Mírala. Ella es la continuación de nosotros, y puedes darle lo que yo no pude. Un hogar, amor, todo eso. Puedes ser el padre que siempre quisiste ser. Alejandro miró a la niña, que ahora estaba frente a él, con ojos grandes y brillantes que reflejaban la esencia de Isabella. Sintió una ola de amor incondicional, pero también una profunda tristeza por la falta de momentos que podrían haber compartido juntos. No. No sé por dónde empezar, murmuró, sintiéndose perdido. Empieza con un paso, sugirió Isabella, su mirada llena de aliento. Ámala como yo te amé. Cada día es una nueva oportunidad para crear recuerdos. Eres capaz de hacerlo, Alejandro. Y siempre estaré contigo, aunque no pueda estar aquí físicamente. La niña tiró de su mano, haciendo que Alejandro se levantara. Ella sonrió, con un brillo inocente en los ojos, como si supiera que él era su padre. Ven a jugar, papá. Dijo, su entusiasmo era contagioso. Alejandro miró a Isabella, y ella asintió con la cabeza, animándolo a dar ese paso. Sintió una presión en el pecho, una lucha interna entre el deseo de alejarse y la urgencia de acercarse. Con un profundo suspiro, se agachó y tomó la mano de la niña. Vamos, pequeña, dijo, su voz ahora más firme. Vamos a jugar. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores cálidos, Alejandro dio el primer paso hacia un nuevo futuro, un futuro donde el amor podría florecer nuevamente, incluso en medio del dolor de la pérdida. Alejandro se sentó en un banco bajo la sombra de un frondoso árbol en el parque, observando a Isabella y a la niña que ahora sabía que era su hija. Su corazón latiendo con fuerza en el pecho, una mezcla de amor y dolor que lo dejaba aturdido. Isabella, con su suave sonrisa y mirada profunda, parecía una visión de un sueño del que nunca quiso despertar. Alejandro, comenzó Isabella, su voz como una melodía familiar. Sé que esto es un shock, pero necesitas entender que ella es parte de ti. Parte de nosotros. Él miró a la niña, que ahora jugaba con una ramita, sus cabellos rizados danzando al viento. La similitud era innegable, cada gesto, cada risa, era un eco de Isabella. La realidad de lo que sucedía lo envolvía como una neblina. Pero yo no estuve allí, dijo Alejandro, con la voz entrecortada. No lo sabía. No pude. Isabella se inclinó un poco más cerca, sus ojos llenos de una tristeza que él nunca quiso ver. No quería que cargaras con este peso. Pero la verdad es que, incluso en la muerte, encontré una manera de seguir adelante. A través de ella. Señaló a la niña, que ahora corría, riendo, hacia un grupo de palomas. Ella es nuestro amor, Alejandro. La personificación de todo lo que vivimos juntos. Alejandro sintió el peso de esas palabras. La idea de ser padre lo asustaba y, al mismo tiempo, lo llenaba de una esperanza que no sabía que aún existía. ¿Cómo puedo ser padre ahora?, preguntó, la incertidumbre brotando de su voz. No sé cómo lidiar con esto. Yo, nunca pensé que tendría esta oportunidad. Isabella sonrió, pero el brillo en sus ojos estaba mezclado con una sombra de melancolía. Siempre has tenido esta oportunidad.
La música que llevas dentro de ti puede ser la clave. Es la forma más pura de conectarte con ella, con lo que perdimos y con lo que aún podemos tener. Alejandro dudó, recordando las canciones que había escrito para Isabella, aquellas melodías que ahora parecían tan distantes. Ya no toco más, murmuró, como si hablara para sí mismo. Lo que se fue, se fue. Isabella sacudió la cabeza, firme y decidida. No, Alejandro. La música no se ha ido. Solo está adormecida dentro de ti, esperando ser despertada. Siempre soñaste con presentarte, con tocar en lugares donde la gente pudiera sentir lo que sientes. Ahora es el momento. Él miró al suelo, perdido en pensamientos. Las palabras de Isabella resonaban en su mente, pero la idea de exponerse nuevamente lo aterraba. ¿Y si fallo? ¿Y si a la gente no le gusta? ¿Y si descubres que la música es lo que te devuelve a la vida? Interrumpió ella, con una mirada firme. Piensa en la alegría que sentías al tocar. La música es sanación. Déjala fluir. La niña regresó corriendo, con una sonrisa radiante, trayendo un ramo de flores silvestres. «Papá», exclamó, entregándole las flores con brillo en los ojos. «Mira, son para ti». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La palabra, papá, sonó como una sinfonía que resonaba en su corazón. Tomó las flores, un gesto pequeño, pero cargado de significados. «Gracias, pequeña», dijo, con la voz entrecortada. «Son hermosas». Isabella observó la escena con una sonrisa triste, y Alejandro se dio cuenta de que ella tenía razón. La música, la paternidad, el dolor y el amor estaban entrelazados, como las notas de una canción. ¿Realmente crees que puedo hacer esto?, preguntó, con la vulnerabilidad a flor de piel. «Sé que puedes. Y estaré contigo en cada paso del camino». Isabella colocó su mano sobre su corazón. «Deja que la música te guíe». Él respiró hondo, sintiendo la energía vibrar a su alrededor. La idea de presentarse nuevamente comenzaba a parecer menos aterradora y más como una posibilidad. «Entonces, intentaré», declaró Alejandro, con un nuevo brillo en los ojos. «Por ti y por ella». Isabella sonrió, una sonrisa que iluminó su ser. «Eso es todo lo que pido. La música es tu luz, Alejandro. Deja que brille». Alejandro estaba nervioso, pero una ola de determinación lo envolvía mientras se preparaba para su primera presentación musical. El pequeño escenario de un café acogedor en el corazón de la Ciudad de México estaba iluminado por luces suaves, creando una atmósfera íntima. Respiró hondo, asegurándose de que la guitarra en sus manos estuviera afinada. La música era su lenguaje, su refugio y, ahora, también su forma de curación. Javier, el joven músico que se había convertido en su amigo, estaba en la audiencia, aplaudiendo e incentivándolo con una gran sonrisa. «Ve a fondo, Alejandro. Muéstrales lo que tienes», gritó él, mientras María, la artista callejera, se unía al coro de apoyo al lado. Ella movía la cabeza, llena de entusiasmo, y gritó: «La música es tu alma. Déjala brillar». Alejandro sintió un calor en su estómago, una mezcla de nerviosismo y emoción. Siempre había soñado con estar allí, ante una audiencia, compartiendo sus canciones. La mirada de Javier y María lo alentó a olvidar el dolor y los recuerdos que lo atormentaban. Con una última mirada al público, comenzó a tocar. Las notas de la guitarra resonaron en el ambiente, y la música fluyó como un río tranquilo. Cantó una canción que hablaba sobre amor y pérdida, las palabras saliendo de él como una liberación de sentimientos que habían estado guardados por tanto tiempo. «Si pudiera volver atrás, te diría que te amo más que a nada», cantó, su voz quebrándose en momentos de emoción. Las personas en la audiencia comenzaron a prestar atención, algunas con lágrimas en los ojos, otras con sonrisas de comprensión. Después de la primera canción, se detuvo a respirar, sintiendo una conexión palpable con el público. «Esto es para todos los que amaron y perdieron a alguien.
Que nunca dejen de creer que el amor es una fuerza poderosa, incluso más allá de la muerte, dijo, su voz temblando un poco. La audiencia aplaudió y gritó palabras de apoyo, y eso lo hizo sentir que estaba en el camino correcto. Durante la segunda presentación, mientras tocaba una melodía más alegre, Alejandro avistó a Isabella y a la niña en la audiencia. Su corazón se disparó. La niña estaba sentada en las rodillas de su madre, con los ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Dudó, pero la alegría de verlas lo impulsó a tocar con más pasión. Era como si la música las acercara a él, permitiéndole conectarse con el pasado y el futuro al mismo tiempo. Al final de la presentación, Alejandro estaba sin aliento, pero eufórico. Lo había logrado, se había expuesto y, lo más importante, había compartido su dolor y su esperanza a través de la música. Fuiste increíble, dijo Javier, corriendo para saludarlo. Tocaste mi corazón, amigo. Nunca vi a alguien tocar con tanta alma. María se acercó, sus ojos brillando. Tienes un don, Alejandro. La música es tu verdad, y nos lo mostraste esta noche. Nunca dejes de tocar, exclamó, abrazándolo con fuerza. Mientras la audiencia comenzaba a dispersarse, Alejandro miró a Isabella, quien se acercaba con la niña. Su mirada era una mezcla de orgullo y cariño, y la niña, con su cabello rizado moviéndose al caminar, parecía irradiar la misma luz que Isabella siempre tuvo. Has sido maravilloso, Alejandro. Estoy tan orgullosa de ti, dijo Isabella, con los ojos brillando. Gracias, Isabella. Yo, siento que estoy comenzando a encontrarme de nuevo, respondió él, la emoción casi ahogándolo. La niña sonrió y dijo, tocas muy bien, papá. La palabra resonó en su corazón, y sintió una oleada de amor y nostalgia. En ese momento, la música se transformó en algo más que una forma de expresión, se convirtió en un camino hacia la sanación, un atisbo de un futuro que aún no comprendía del todo, pero que comenzaba a abrazar. Alejandro estaba sentado en su sala, con las paredes decoradas con pinturas que simbolizaban su viaje de amor y pérdida. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja vibrante, reflejando la confusión y la esperanza que ahora coexistían en su corazón. Miraba por la ventana, perdido en pensamientos sobre Isabella y la niña que ahora sabía que era su hija. La imagen de la pequeña, con su cabello rizado y la sonrisa que tanto recordaba a la de Isabella, no salía de su mente. Esa noche, Alejandro reunió valor y decidió que era hora de invitar a Isabella y a la niña a vivir con él. Quería que fueran una familia, que pudieran compartir momentos que él había perdido. Sin embargo, la inseguridad lo consumía. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente hervía con los escenarios que podría crear. ¿Y si dicen que no? ¿Y si la niña no se adapta?, se cuestionaba. Estás pensando demasiado, Alejandro, dijo una voz suave. Era Javier, que había venido a visitarlo. A veces, la vida nos pide que nos arriesguemos, ¿no es eso lo que aprendiste con tu música? Es fácil hablar, Javier, respondió Alejandro, deteniéndose para mirar a su amigo a los ojos. Pero esto no es solo sobre mí. Es sobre ellas, ¿y si no soy el padre que necesitan, y si fracaso? Javier le puso una mano en el hombro. No fracasarás. Amas a Isabella y ahora amas a esa niña. Eso es lo que importa. La felicidad está en el intento, no en la perfección. Las palabras de Javier resonaron en su mente mientras Alejandro se preparaba para el encuentro. Respiró hondo y, con el corazón acelerado, salió de casa en dirección al parque donde había visto a Isabella y a la niña por última vez. El camino parecía más largo, cada paso era una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar, avistó a las dos sentadas en un banco, riendo y jugando. La sonrisa de Isabella iluminaba el ambiente, y la niña, con sus gestos contagiosos, parecía estar en un mundo de pura inocencia. Isabella, llamó Alejandro, su voz temblando. Ellas se dieron la vuelta, y la mirada de Isabella encontró la de él. ¿Podemos hablar? Claro, Alejandro, respondió ella, su voz tan suave como siempre. La niña lo miró con curiosidad,
y Alejandro sintió que su corazón se derretía. ¿Qué te gustaría decir? Dudó por un momento, sintiendo la presión de lo que estaba a punto de proponer. Me gustaría que ustedes vinieran a vivir conmigo. Quiero que seamos una familia. Sintió un frío en el estómago, esperando una respuesta. Isabella miró a la niña y luego a Alejandro, con una expresión de tristeza mezclada con comprensión en su mirada. Alejandro, sabes que me encantaría eso. Pero hay algo que necesitamos discutir. La niña, con su inocencia, tomó la mano de Isabella y dijo, «Papá, ¿no te gustamos?» La pregunta cortó a Alejandro como un cuchillo. No, no es eso, querida. Las amo. Por eso estoy pidiendo que se queden conmigo. Isabella suspiró, y su mirada se volvió distante. Alejandro, necesitas entender que la vida es compleja. Yo, no soy realmente quien piensas que soy. La niña, es especial, pero no de la manera que imaginas. ¿Cómo así?, preguntó Alejandro, confundido y angustiado. Ella es nuestra hija, ¿cómo puedes decir eso? Isabella sonrió tristemente y, con un gesto suave, acarició el cabello de la niña. Ella es la representación de nuestro amor, Alejandro. Tu dolor y tu pérdida se materializaron en ella, pero no es correcto que la veas como una solución para tu tristeza. Necesitas liberarla. El corazón de Alejandro se disparó. Liberarla, pero no puedo, quiero ser padre. Sí, y puedes serlo, pero no de la manera que imaginas. Necesitas dejar ir lo que no puedes recuperar. Yo dejé a esta niña para que pudieras entender el amor en su forma más pura, pero eso no significa que esté aquí para siempre. Necesitas seguir adelante. Alejandro sintió una ola de emociones, su mente girando con el peso de las palabras de Isabella. Se dio cuenta de que la conexión que sentía con la niña era real, pero también era una proyección de su dolor y nostalgia. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó, con la voz entrecortada. Vive, Alejandro. Permítete sentir el dolor, pero también la alegría. La música, el amor, todo eso es parte de ti. Deja que la niña se vaya y encuentra la verdadera felicidad dentro de ti mismo. Siempre estaré contigo, pero necesitas seguir tu camino. Alejandro miró a la niña, que sonrió con inocencia, y al mirar a Isabella, sintió una mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que había llegado el momento de liberarse y redescubrir la vida que aún palpitaba dentro de él. Con un nudo en la garganta, asintió, comprendiendo que era hora de dejar ir y encontrar el verdadero significado del amor y la felicidad.